Buenos días, licenciado y compañeros. Hoy les vengo a presentar sobre los puntos de perspectiva en Illustrator. Primero que nada, agarramos dos imágenes aquí, ¿verdad? Como pueden ver. Con estas vamos a usar la herramienta de perspectiva, cuadrícula de perspectiva, que se puede usar con mayús P. Y vamos a trazar estas partes con dos puntos de fuga. Primero que nada, vamos a pasar esto a plantilla para que no se tenga que mover. Le damos doble clic a la imagen y seleccionamos plantilla. Nosotros seleccionamos cuánta opacidad queremos bajarle, digamos 75% o si quieren 25 o 65 o 60. Dejémoslo en 60. Después de eso agregamos una nueva capa y comenzamos a explorar la herramienta de perspectiva. Mientras tanto voy a desvanecer esta parte. Como pueden ver, aquí tengo mi herramienta de perspectiva que en efectos, si nos vamos a ver, mejor dicho, en cuadrícula de perspectiva podemos seleccionar perspectiva de un punto, perspectiva de dos puntos y perspectiva de tres puntos. Se las voy a ir enseñando una por una. Al final siguen funcionando igual. Como pueden ver, aquí tenemos nuestra perspectiva de un punto de fuga, donde simplemente podemos comenzar a trazar puntos. Primero que nada voy a explicar esta cuadrícula de aquí al lado. Es donde vamos a estar trazando o colocando nuestros objetos, que también se pueden cambiar con teclas rápidas, con los números, y es bueno memorizárselo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la cuadrícula izquierda, que es número 1, la cuadrícula horizontal, que es la 2, y la cuadrícula de la derecha, que es 4, por lo menos en este punto de fuga. O cuando no hay cuadrícula es la número 4 también. Pero sí, así se va en orden. Podemos seleccionar ya cualquier cuadro. Le vamos a poner un color. Vamos a colocarle amarillo. Y podemos comenzar a trazar desde este punto de fuga. Ya de ahí, seleccionando de nuevo la herramienta de cuadrícula de perspectiva con clic derecho, encontramos herramienta de selección de perspectiva. Esta la podemos usar para poder mover el objeto a puntos de perspectiva todavía. Vamos, por ejemplo, aquí se hace más pequeño, aquí se puede llegar a ser más grande. Incluso ahorita vamos a usar los números, digamos Apacho 2. Ahora se pasó para acá arriba. Ahora si Apacho 1 se regresó para acá. Ahora 2 y si lo intentamos pasar al otro cuadro, lo tenemos que llevar a la orilla y volvemos a apachar 1. Porque en este caso no hay cuadrícula de este lado y entonces seguimos usando la cuadrícula de aquí. Luego aquí lo llevamos para abajo y apachamos 2, que lleva la cuadrícula aquí abajo de nuevo. Entonces nos la llevamos para acá de nuevo y apachamos 1. Entonces nos lo lleva aquí de nuevo. Así normal, si no apachamos ninguna de las teclas no funciona mucho. Bueno, no funciona poderlo llevar así. Igual también las podemos trazar desde aquí. Miren, ahorita les voy a enseñar. Podemos trazar las cosas, aunque no esté la cuadrícula, la podemos trazar desde aquí. Aquí se traza aquí y se sigue trazando aquí. Para estas partes de abajo, sí es necesario usar los números para poder cambiarlo. Como les digo, es mejor usar el 2, pero tienen que estar seleccionado la herramienta de selección de perspectiva. Aquí le doy 2 y se pone arriba. Igual se puede ajustar el tamaño todavía, aún en perspectiva. Y eso es con perspectiva 1. Con perspectiva un punto de fuga. A ver, ahora vamos con la perspectiva a dos puntos de fuga. Y vamos a usar el ejemplo que ya tenemos de las construcciones. A ver, es bastante fácil. Al principio es bastante complicado entender esto de los puntos de fuga y cómo poder moverlos, pero se los voy a intentar explicar lo mejor posible. Siempre es bueno anivelar el punto horizontal o el punto de vista, mejor dicho, con las cabezas de las personas y la imagen tiene. Por ejemplo, aquí es mi punto de vista, que es el de en medio. Siempre tiene que tener seleccionado esto para poder moverlo. Por ejemplo, aquí. Ok.
El de tenemos estos para extender la cuadrícula a los lados. Cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, aquí lo voy a mover hasta esta orilla. Y aquí lo voy a mover hasta su orilla de acá. Podemos ir ajustando la cuadrícula. Tenemos estos de abajo, que este nos permite alargar o hacer más pequeño. Depende de nuestro punto de vista de las personas. Este nos ayuda a mover las cuadrículas un poco, por así decirlo, llevarlas más a la orilla o ponerlas más centradas. Es una de las herramientas principales para poder poner bien la cuadrícula. Por ejemplo, aquí ya la estoy colocando bien. Y ya casi ahí. Sí, este es el mismo para el punto de vista, que es este. Podemos usar esto también, que al final lo que hace es mover toda la cuadrícula. Pero ya la tenemos aquí. Ok, entonces ahorita vamos a trazar con cuadros nada más. Es recomendable solo hacer como al principio, solo hacer como las figuras base. Por ejemplo, aquí solo necesita un cuadrado. Y después nos pasamos al cuadro de la derecha. Y vamos a seleccionar desde aquí también. Desde los puntos de fuga. De aquí ya podemos comenzar a hacer más detalles. Por ejemplo, voy a hacer unos pequeños detalles desde aquí ya. Me voy a pasar aquí, donde el balcón está aquí, hasta acá. Estas partecitas más que nada. Si ven, es bastante preciso. Nos podemos pasar aquí y seguimos haciendo esto. Igual. Para los lados contrarios podemos usar el punto contrario, aunque suene bastante lógico, para comenzar a usar la perspectiva más que nada. Para esto sirve bastante la regla. Igual aquí de este lado nos ponemos en el contrario y vamos a trazar. Vemos que ese es el opuesto. Puedo trazarlo aquí también. Aquí podemos también comenzar a utilizar los buscatrazos, donde podemos comenzar a cortar ciertas partes para que se viera mejor. Y eso, un ejemplo, otro es este. Este está igualmente a dos puntos de fuga. Lo podemos mover simplemente o lo podemos borrar dándole clic aquí, seleccionando la cuadrícula dándole clic aquí. Para volverlo a poner, una manera fácil es de seleccionar y volver a seleccionar, si es que lo llegan a quitar. Entonces para moverlo, pues como dijimos, seleccionamos uno de los puntos externos de aquí abajo y lo comenzamos a medir. Siempre tenemos que tener seleccionado la herramienta para poder modificarlo. Aquí pegamos más esto, pegamos esto, aquí subimos la perspectiva aquí y tenemos que bajar este. Por aquí podemos ajustar un poquito aquí, aquí. Seleccionamos aquí y ¿hasta dónde están estos? Es aquí. Por aquí ya comenzamos a nivelar. Ya cuando uno agarra práctica, esto se vuelve más sencillo. Aquí podemos alargar aquí para que agarre mejor esas partes.
aquí. Vamos a hacerlo un poquito aquí y corremos y llegamos a correr la perspectiva hasta acá. Aquí la corremos un poquito más a la derecha, un poquito más a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, ahí. Bueno, ya tenemos bastante exacta, bastante precisa, podría decirse. Y comenzamos a trazar igual, como siempre, las figuras bases. De último, los detalles. Ay. Seleccionando su perspectiva de qué pared lo quieren hacer. Esto es bastante importante. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Otra aquí. Bueno, ahí no nos quedó bastante bien. La perspectiva es diferente, pero se puede ir ajustando. Con esto de perspectiva se pueden llegar a hacer como efectos 3D sin usar el 3D de Illustrator. Igual el efecto 3D en Illustrator es bastante complicado en temas de perspectiva, o llegarlo a colocar en la regla de perspectiva. Digamos, yo ahorita me salgo de esto y vamos a cancelar la perspectiva. Cerremos la perspectiva. Ahí. Y bueno, vamos a colocar un objeto 3D y no va a quedar bien por su forma de intentarse aplicar al a la perspectiva del mismo. No, pongámosle color amarillo. Efecto 3D, clásico, extrusión y le damos OK. Sí, esto también se puede hacer, o sea, tenemos los materiales afuera, por así decirlo, hacemos algún diseño, un módulo, y directamente con la herramienta de selección perspectiva podemos jalarlo y llevarlo al punto que queremos. Por ejemplo, aquí lo puedo llevar aquí. En 3D no se va a ver bien. Como pueden ver, no se ve bastante lógico. Más por la parte de fondo. Pero si quiero agregar un texto, vamos a poner tecnología creativa. Así, simple, sin más. Lo tenemos aquí, llegamos, nos ponemos en la selección y lo podemos llevar aquí. Ahí. Está metido dentro de la perspectiva que seleccionamos, que es la pared de aquí, la pared naranja. Y de ahí podemos seguir con la construcción. Por ejemplo, aquí, luego aquí. Ahí estamos. Ya podemos comenzar a hacer los detalles, por así decirlo. Ahí. Aquí para acá. Y de aquí para acá. Igualmente aquí comenzamos a hacer las ventanas. Ya el color es otro tema, por así decirlo, pero es bastante fácil porque podemos seleccionar un color base y un color un poco más oscuro, y ese ya le va a aplicar bastante bien para notar cuáles son las profundidades, cuáles sí, más que nada las profundidades, porque nada más así es bastante difícil averiguar cuáles son las profundidades. Colocamos aquí, otro más aquí, otro más aquí y otro más aquí. Así hasta llenar, por ejemplo, toda esta parte del edificio.
Nos colocamos en el otro punto de vista y vamos colocando. Aquí, desde la esquina, para acá. Y vamos así. Entonces, también podemos comenzar a agregar aquí. Colocamos aquí y colocamos aquí. Vamos a la parte contraria de esto. De allí podemos, nos vamos aquí ya normal. Podemos venir y seleccionar esto y cortamos, dejamos eso ahí y podemos seguir. El corte es en perspectiva por cómo están puestos. No, aquí, esto no va aquí. Aquí. Y colocamos aquí. Entonces igual aquí podemos hacer lo mismo, nos pasamos a la otra perspectiva y colocamos las partes profundas de las ventanas aquí. Cuando salen del modo de perspectiva, las imágenes se van a quedar de la misma manera que aparecen ahorita, por así decirlo. Y ya se pueden llegar a mover normal con las herramientas normales de Illustrator. Por ejemplo, la V. Podemos seleccionarla. Y no se mueve con la perspectiva, conserva el mismo tamaño, pero la podemos mover y la podemos editar. Y así quedarían nuestros pequeños ejemplos de la perspectiva. Eso sería todo. Muchas gracias.